Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Pues vamos a tratar de estudiar del capítulo 4, los versículos del 7 al 11 que voy a leer. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, como decíamos la semana pasada, o la antepasada, en la espera del Señor, el creyente se purifica, porque sabe que Él vendrá, sabe que lo conocerá, y aún más llegará a ser semejante a Él. Por esta razón, lo menciona Pedro, porque sabe que esta promesa debe movernos al temor y a la santidad. Como dice 1 Juan 3, 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él, como Jesús, es puro. Para lograr esta autopurificación, Pedro nos dará una serie de consejos que hay que seguir. De por sí, a través de esta carta, nos ha dado muchísimos. Y ahora nos toca sumar estos otros más a la lista. En estos momentos, yo siento a Pedro, como puedo ver a Pablo en otro momento, escribiendo cosas que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón para que sus discípulos cercanos, a quienes seguramente les pudo compartir personalmente, sepan lo que él quiere decirles. Pero ahora se ve limitado por el tiempo y el espacio para hacer llegar su legado no solamente a ellos, sino también a todos los creyentes de todo tiempo, y lo hace pues a través de esta breve carta. De esta forma, como leí, Pedro nos habla acerca de la sobriedad, de la oración, del amor, de hospedar, y nos habla acerca de los dones. Ya vimos que estos consejos en un principio surgen porque el pensamiento que tiene en mente Pedro es que el fin de las cosas se acerca. Entonces, él, guiado por Dios, quiere que mientras Jesús regresa, se siga una línea de conducta adecuada y apropiada para aquel que es un hijo de Dios. Entonces, hablando de la sobriedad, pues la sobriedad se caracteriza por un profundo equilibrio de nuestra vida, incluyendo un control de nuestras emociones y nuestros deseos. Lo contrario a esto podría ser la embriaguez, donde la característica principal de este estado es que la persona pues está fuera de sus cabales, todo está confuso, no piensa bien,
todo está fuera de foco, no razona bien. Y esto, por supuesto, lo llevará a tomar decisiones equivocadas. De juicio, porque no tiene un control intelectual, o incluso puede tener un accidente porque tampoco tiene un control físico. La sobriedad, pues, la podemos perder si nuestra mente no está controlada por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. Fuera de este nivelador, todo puede desajustarse, ya sea que te empieces a inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero perderás tu nivel. Por lo tanto, cada uno debe ser sobrio. Y como les decía, cuando tú pierdes tu cercanía a las cosas que te equilibran y te dan lucidez, pues quedas a la deriva de ti mismo y expuesto y vulnerable a los enemigos que te acechan. Como nos lo comparte Pedro en 1 Pedro 5:8, donde nos dice también, sed sobrios, nuevamente la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos menciona también Pedro la oración. Y mira, Jesús sabía de la fragilidad de sus discípulos. Por eso les recomendaba que velaran y oraran para no perder el equilibrio y caer en tentación. Así se los dijo literalmente en Mateo 26:41, donde les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el razonamiento es muy sencillo. Si tú por un momento le das cabida a la tentación, tu naturaleza pecaminosa va a estar más que dispuesta a continuar. Porque la característica de la carne es que es muy fácil de convencer. Es débil, está de acuerdo con todo, no ofrece resistencia, es complaciente. Y ahora, si no solo le das cabida a la carne, sino que además la alimentas, entonces definitivamente estás criando a un monstruo que cuando menos lo esperes, despertará y no lo podrás detener. De tal forma que la oración es nuestra fuerza y el antídoto para nuestra debilidad, precisamente para mantener a nuestra carne a raya. Y si tú sigues en los evangelios, ¿cuál era la rutina de Jesús en esta área? Te podrás dar cuenta que cada vez que iba a enfrentarse con algún problema, oraba y oraba mucho. Y la conclusión, pues, es muy obvia. Si esto lo hacía el Hijo de Dios, imagínate cuánta oración necesitamos nosotros, sus débiles hijitos. No en balde, la Biblia nos dice, oren sin cesar, oren sin cesar, oren sin cesar. Simplemente porque lo necesitamos. Porque ella es la fuerza que te mueve y te sostiene. Así que debemos estar en oración constantemente. Si tú no oras constantemente, entonces no pienses que vas a tener tú una buena respuesta ante tu debilidad o ante tu tentación. No tendrás tu batería cargada, ¿verdad? No serás como estos cochecitos eléctricos que si no están bien cargados,
o no jalan o te van a dejar a la mitad. Entonces tú debes de proveer siempre, ¿verdad? Mantener la batería bien cargada para que tengas precisamente el antídoto ante todas las cosas que vas a enfrentar todos los días. Lo malo es que se ha escrito tanto de la oración y se ha oído tanto de ella que de teoría y teología ya tenemos bastante. Pero la realidad es que pocos, muy pocos oran. Pero eso sí, luego hay creyentes que se sorprenden por sus tropiezos, porque luego no saben qué hacer o se quejan por su falta de bendición. Y si te pasa esto, respóndete, ¿cuánto estás orando? Pero debes ser honesto y admitir que o no lo has hecho o solo lo haces unos minutos antes de dormir. Y esta costumbre proviene de nuestros antecedentes religiosos, ¿verdad? Donde pensábamos que la oración era así como un rezo, una especie de conjuro mágico, que por el hecho de decir ciertas palabras durante cierto tiempo, entonces estabas protegido o de esta forma podías alcanzar algo. Pero esto es solo un mito religioso. La oración es un estado de comunión con tu Padre, en el que Él te irá diciendo poco a poco las cosas que tienes que hacer, hasta que puedas armar el rompecabezas. Pero para esto necesitas ser constante, porque si hoy oras y en una semana no, pues difícilmente captarás lo que tu Padre te quiere decir. Dios habla de una vida de oración, una vida de oración, no de acudir a ella como al vidrio que se rompe en caso de incendio. Y yo sé que a veces habrá una lucha, porque a la carne no le gusta orar. Es más, cree que está perdiendo su valioso tiempo. Por eso muchas veces, cuando alguien de ustedes me dice que las cosas no están funcionando, lo primero que les pregunto es, ¿cuánto has orado? Los hombres de Dios, o digamos, los hombres que le han podido arrancar una bendición a Dios, han sido hombres que han invertido tiempo en la oración. Y definitivamente este es el precio. Este es el precio que hay que pagar. No hay otro secreto para el éxito en la vida cristiana. No hay fórmulas secretas. La respuesta está en las sencillas palabras de Jesús diciéndole a sus discípulos en Mateo 7, del 7 al 11, las siguientes palabras. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿A quiénes?
a los que le pidan. Y si te das cuenta, la oración es algo muy lógico, porque esta te conecta con el Padre, con el Dios Todopoderoso que no tiene ningún límite en sus capacidades para ordenar que se haga algo o que no se haga. Entonces, suena muy lógico que teniendo un Padre con esta capacidad, la oración sea un recurso muy bueno. Y no sé si alguna vez a ti te ha pasado que has querido hablar con alguien importante y has sufrido las trabas y los pretextos que te dan para que no lo hagas. Y bueno, esto suele suceder, pero con Dios no es así. La Biblia dice que Jesús con su sacrificio nos abrió un camino nuevo para llegar al lugar donde habita Dios. Fíjate cómo lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10, del 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, teniendo ya el camino abierto, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estas palabras tan tremendas. Quien las crea, las puede aplicar. Porque lo que quiere decir esto es que gracias a la obra de Cristo, Él nos ha dado un acceso directo a la presencia del Padre. Y en el momento en que tú quieras, te puedes acercar para que estando allí, le puedas abrir tu corazón. Así que esta es una gran noticia. Y es algo que desde luego todos deberíamos de aprovechar. Nos menciona también Pedro acerca del amor. Cuando Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande de la ley, dijo que era el amor. Fíjate cómo lo dijo en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, se dirigen a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate cómo concluye. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí entonces vemos el amor a Dios como primer objetivo del hombre y el segundo, el amor a los demás. Pero la conclusión es que en ambos casos, el amor es la fuerza que hace posible el cumplimiento de todos los demás mandamientos. Si el amor es tu motor, este no solo te llevará a Dios, sino que también te impedirá que perjudiques a tu prójimo, simplemente porque lo amas. Por lo tanto, no querrás mentir en su contra, no codiciarás sus cosas, no querrás atentar contra su vida, porque lo amas.
Y sin duda cada falla en nuestra relación con Dios o con nuestro prójimo es precisamente una falla en nuestro amor. Pedro sabe que el amor es el elemento más importante que debe correr por nuestras venas, porque el amor pasa por alto la falta, el amor perdona y olvida, el amor cura todo mal, el amor da vida, el amor te hace una mejor persona. Y por ejemplo, si no existe una actitud de amor, en vez de hacer de una ofensa algo pequeño, se engrandecerá hasta causar un daño mayor. Si no hay amor, no habrá una disposición para el perdón. Y si no hay amor, nada es sólido ni perdurable. En otro momento, Pablo habla del amor como el método adecuado para arreglar las cosas. Es más, le llama el vínculo perfecto. Así lo dice en Colosenses 3:14. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y piensa en esto. Aquello que quizás no has podido arreglar con gritos y sombrerazos, trata de arreglarlo con amor y pues probarás su efectividad. Por esta razón, Pedro le da mucha importancia a este punto cuando dice, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Por qué? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta expresión, amor ferviente, pues precisamente implica dedicación, esfuerzo y verdad. No como el amor fingido, del que ya nos había hablado Pedro, y que nos sirve. Así lo decía en 1 Pedro 1:22, donde decía, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, el amor ferviente es el amor que debe imponerse, pero desde luego no es un amor simulado, ni una falsificación. Debe ser un amor que Dios produce en nosotros, porque el amor es el sello de un hijo de Dios, como lo dijo Jesús en Juan 13:35, cuando dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, si tú no sientes amor por alguien, es más, a lo mejor hasta te cuesta trabajo tratarlo, en vez de tener un amor fingido, pues pídele a Dios que te dé un auténtico amor por esta persona. Cuando Pablo nos habla de las cosas importantes y perdurables, nos menciona la fe y la esperanza, pero nos dice que hay algo mayor que estos dos, y dice que es el amor. Imagínate, dice la fe y la esperanza, pero dice que la fe y la esperanza están supeditadas al amor. Estas dos se hacen efectivas en él. Dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Y es que el amor es el motivo y la causa de todo lo bueno. Si tú quitas el amor, por ejemplo, de la mente de Dios, se acaba todo. Es más, ni siquiera nosotros hubiéramos existido. Y si quitas el amor de tu mente, pues surgirá lo peor de ti. Pedro nos habla acerca de hospedar. En el contexto en el que fueron dichas estas palabras, el Evangelio estaba en plena expansión. Algunos misioneros itinerantes tenían la necesidad de techo y abrigo en el cumplimiento de su misión. Y esto daba pie a que sus hermanos los pudieran auxiliar en este aspecto. Algunos otros habían perdido sus casas y todas sus cosas por la persecución. Así que el hospedar se había convertido en una práctica popular entre los hermanos del primer siglo. Mira cómo lo relata Juan en Tercera de Juan, del 5 al 8. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Fíjate cómo estás viendo aquí un trabajo de equipo. Algunos que tuvieron el llamado salieron a predicar el Evangelio. Y otros cumplieron también, se involucraron en la misma misión, pero de otra forma. En este caso, hospedándolos, ¿verdad? Y diciendo: nosotros debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Esta era la forma de cómo cada quien, ocupando su lugar, hacían ambos el trabajo para Dios. En el libro de los Hechos, nosotros podemos ver esta misma situación extrema a la que habían sido llevados todos estos primeros cristianos por causa de la persecución. Lo poco que tenían lo comenzaron a perder poco a poco, y los que aún conservaron algo decidieron compartirlos con sus demás hermanos. Leo Hechos 2, 43 al 45. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice más adelante en el 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto parecería un retrato premonitorio de cómo se podrían presentar las cosas al final de los tiempos. Cuando todo empiece a entrar en un caos, cuando se empiece a perder el orden y las instituciones, las garantías individuales y el derecho, y todo absolutamente empiece a colapsar.
trayendo esta enseñanza de Pedro a nuestros días. El hospedar nos habla de conservar un espíritu de solidaridad, caritativo y generoso con tus hermanos, de acuerdo a sus necesidades y, desde luego, como lo hemos dicho en otras ocasiones, también de acuerdo a tus posibilidades. Dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, se trata de ayudar a tu prójimo como Dios te guíe en cada situación. Quizás pues, no lo podrás hospedar en tu casa, por las razones que sean, pero pues a lo mejor sí lo puedes hospedar en otro lugar. Puedes pagar un hotel, o lo puedes ayudar de otra forma, quizás dándole de comer, dándole dinero, dándole trabajo, dándole consejo, dándole consuelo, no sé. El punto es no cerrar tu corazón contra tu hermano. Dice en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y fíjate cómo recalca aquí Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está poniendo por encima de la familia de la sangre, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Así es el énfasis y la importancia que le da la palabra de Dios a la ayuda a los hermanos. Y mira, nadie quiere llegar a este punto, ¿verdad? Yo te aseguro que la persona que está en crisis pues, se va a sentir mal por esto. Así que Pedro agrega un ingrediente más y te dice, y si lo vas a ayudar, hazlo sin murmurar, sin juzgar y sin esperar nada a cambio. Pedro ha moldeado la actitud que debemos tener en un momento dado. Y decía Jesús en Lucas 14, del 12 al 14, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Como Dios moldea nuevamente nuestra actitud y cuida nuestros falsos motivos. Ah, qué padre, yo voy a invitar a mi amiguito que trabaja en el gobierno, porque a lo mejor puedo sacar algo de él. No, saca aquel que no te puede recompensar para que la recompensa la obtengas en el cielo. Ok. Dice el siguiente versículo que vamos a estudiar hoy, 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, aquí Pedro está hablando de los dones. Y Pedro, al decir cada uno, así empieza su frase, se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que cuando nos convertimos, Dios nos dio por lo menos un don espiritual. Que no es otra cosa que la disposición y la capacidad de tu corazón para servir en cierta área.
En un momento dado, Pablo nos da ejemplos de dones en Romanos 12 y nos habla de algunos que se daban o se podían dar. En este capítulo nos habla del don de la profecía, es decir, la persona que habla de la enseñanza de Dios, el don de servicio, ¿verdad? Ese hermano que se desvive por ayudar, ¿verdad? El don del maestro, ¿verdad? Que enseña, el que tiene esa gracia para exhortar, para animar, estar al pendiente del hermano y de cómo vas, no, cualquier cosa, ya sabes. El que tiene el don de dar, el que tiene el don de bondad, etc. Y fíjate que en ese momento, las personas que estaban oyendo la enseñanza de Pedro y que estaba oyendo hablar acerca de los dones, sabían de lo que hablaba Pedro, porque los veían ejercer todos los días en su grupo, en su iglesia, en su comunidad, donde siempre había un encargado de algo. La persona que tenía el don, pues era la persona que dirigía cierta área o ciertas cosas. Y aunque la lista siga a través de la Biblia, ¿verdad? Y se mencionen más dones en otras partes, esto no quiere decir que sean todos los dones que existan. Es como cuando la Biblia habla acerca de cuáles son las manifestaciones de la carne o del espíritu, y son enunciativas, ¿verdad? Porque no podría, la lista sería infinita. El punto es que los dones vienen de Dios, los hemos recibido por medio del Espíritu Santo y nos han sido repartidos como Él ha querido. Así que nadie puede trabajar para conseguir algún don, ni hacer méritos para alcanzar otro. O te son dados o no te son dados. Pero eso sí, siempre que te son dados, son para provecho de tus hermanos. Son para provecho de tu grupo y de tu iglesia. Ya nos habló Pedro de ayudar a nuestros hermanos. Y si entendimos que lo que tenemos no es nuestro, sino que todo lo nuestro le pertenece a Dios, entonces no tendremos problemas tampoco en entender que también nuestros talentos y cualidades los debemos poner al servicio de Dios y de su iglesia. Por eso Pedro dice, si ya te diste cuenta cuál es tu don, entonces, como un buen administrador, ponlo al servicio de los demás. Porque estas diversas formas de servir que Dios nos ha provisto son para que podamos ser útiles y eficaces en lo que viene a conformarse como la obra de Dios. Y mira, yo sé que, a modo de ejemplo, yo sé que algunos de ustedes, por ejemplo, tienen el don de dar, de aportar de su dinero, ¿verdad? De lo que les ha costado trabajo ganarse, tienen ese don. Son constantes, cada mes estoy recibiendo su ofrenda, ¿verdad? Este es un don que Dios les ha dado, no todos tienen este corazón. Si no lo tuvieran, pues no podríamos apoyar el trabajo que estamos apoyando en Asia, ni ningún trabajo misionero, ni nada, ¿verdad? Entonces, al estar ejercitando tu don, estás ayudando a la causa de Cristo. Y esto, desde luego, es agradable a Él y son de las cosas que serán recompensadas en la resurrección de los justos. Si alguno, por ejemplo, tiene como don una gran fe, qué padre. A Él le vamos a pasar todos nuestros casos difíciles, ¿verdad? Para que con su fe nos ayude a orar a Dios y nos ayude a salir adelante a todos. En mi caso, que yo tengo el don de maestro, entonces yo voy a tratar
de edificarlos a todos ustedes de la mejor manera a través de la enseñanza de la Virgen. Y así cada uno debe de ir poniendo sus dones al servicio de la obra de Dios. Porque así como nuestro cuerpo funciona cuando todas las partes trabajan juntas y en armonía, de la misma forma trabaja el cuerpo de Cristo, del que cada uno de nosotros formamos parte y en el que todos tenemos una función. Ninguna es menor o más importante que las otras. Ninguna. Simplemente son distintas. Dice en 1 Corintios 12, ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros estamos trabajando como un cuerpo y cada uno haciendo su trabajo. Dice 1 Pedro 4:11, en el último versículo que vamos a ver hoy. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro concluye, si tú tienes el don de hablar, por ejemplo, en público, hazlo, pero hazlo conforme a la palabra de Dios. Dios no necesita un Demóstenes ni a ningún gran orador para que nos quiera contar su filosofía. Dios quiere hombres fieles que prediquen fielmente su palabra, su enseñanza, no la de cada uno. Si Dios te ha dado el don de servir en algo, lo que sea, hazlo con la dedicación, la fuerza y la energía que Dios te da para ejercer. Cualquiera que sea tu don, no dejes de ponerlo al servicio de los demás, porque, como acabo de leer, así es como trabaja Dios, como un cuerpo. Y así conviene que sea, es lo mejor. Al final, Pedro nos da el argumento más poderoso para que en tu servicio busques lo más importante. Y esto es que a través de todo lo que hagamos, le demos la gloria a Dios. ¿Por qué? Pues porque a Él le pertenece todo. Porque todo proviene de Él. Y gracias a Él, todo es posible. Así que, soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Fíjate cómo lo dice Pedro en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este debe ser el fin último de toda actividad, de todo pensamiento y de toda obra cristiana. Darle la gloria a Dios.
Cualquiera de las cosas que hagamos que no tenga este propósito pierde su valor. No tiene la esencia correcta. Se desmorona automáticamente porque no cumple el objetivo primordial de glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Y dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si pues, fíjate cómo es Pablo, me encanta, cómo se va en su ejemplo hasta en forma irónica, ¿no? Dice, si pues coméis o bebéis, hablando de cosas que todos hacemos todos los días y que son insignificantes, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, con estas palabras se encierra todo y la gloria como el objetivo. A esto precisamente se refiere Pablo cuando nos habla del tribunal de Cristo, donde me imagino a aquel creyente que se presenta muy feliz porque lleva cargando un gran beliz. Y hasta lo presume la fila, pensando que tantas obras le darán grandes recompensas, sin saber que su obra será probada. Todas nuestras obras pasarán por el escrutinio del ojo divino, y las que no fueron hechas para la gloria de Dios y para exaltar la obra de Jesucristo, se quemarán. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.